Hermano querido, mira, a mí se me paran aquí los pelos cuando leo eso. Hermano querido, díganme ustedes, ¿esto tiene fundamento bíblico? Decir, hay que concluir que Cristo es hijo de esas tres personas. Entonces yo también he leído y he escuchado que se dice, mira, predicar acerca del Padre y de su Hijo Cristo Jesús, mire, eso es desviarse, eso es irse por las ramas y confundir a las personas. Lo que hay que predicar es el Evangelio. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, que dicen, hay que predicar el Evangelio. Eso muestra una cosa, que lamentablemente no conocen para nada lo que es el Evangelio. Lo que sigue diciendo Pablo acerca del Evangelio, que tiene que ver con el Padre y con Cristo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás es el que se ha encargado de cegar el entendimiento para que nosotros no entendamos la verdad. Mira lo que sigue diciendo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Estás viendo cómo está relacionado el Padre Celestial con su Hijo amado en el Evangelio? ¿Quién se encarga de que no entendamos esa verdad central en la Biblia? El Dios de este siglo, que es Satanás y el poder de las tinieblas. Él es el que se encarga de que no entendamos y que separemos la verdad de que hay un Padre que tenía un Hijo divino, desde la eternidad tenía un Hijo divino que lo dio para la redención de la raza caída. Eso lo hizo Satanás en el cielo y también lo quiere hacer en la tierra. Él es el que se encarga de que nosotros rechacemos esa verdad central importante acerca del Padre Celestial. Rechaza eso, sácalo, eso no es evangelio. No hemos entendido, hermano querido, todavía. Años en la iglesia, no hemos entendido. Mira cómo dice, para que resplandezca en nuestra mente, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Saben lo que significa gloria? El carácter. La majestad, dice, la gloria de Cristo, por eso luego menciona, la cual es la imagen de Dios. Si el evangelio tiene que ver con el carácter de Cristo, tiene que ver también con el carácter del Padre, ya que Cristo es la imagen de Dios. Por lo tanto, tiene que ver con los dos. Tanto la gloria de Cristo y la gloria del Padre, ya que Cristo es la imagen del Padre. ¿Y quién es el que se encarga de que ese evangelio no lo entendamos? El mismo Satanás, porque él sabe que en el evangelio hay poder para salvación. Mira lo que dice Juan, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 al 10. Y esto es importantísimo, hermano. Esto es central. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Ves? Amar es guardar los mandamientos. El que ama cumple la ley. El que cumple la ley ama, porque la ley trata de amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, el que ama se mantiene guardando la ley, es decir, el que ama no vive en pecado. ¿Por qué? Porque llega a conocer a Dios. ¿Te estás dando cuenta cómo es central el conocimiento? Por eso que Cristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo. El que no ama no ha conocido a Dios. Quiere decir que el que ama ha conocido, necesita conocer para llegar a amar. Y es un punto crucial y necesario para que nosotros podamos amar, hermano, y vencer nuestra carne, nuestro ego. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice el mismo Pablo, lo dijo Cristo en Juan y también lo dice Juan aquí, que tenemos que llegar a conocer a Dios. ¿Qué necesitamos nosotros de conocer a Dios para poder llegar a amar? Que es guardar la ley. ¿Qué necesitamos? El mismo Juan lo sigue diciendo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios. Entonces vamos a prestar atención. ¿Qué fue lo que hizo Dios para mostrar su amor? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos comprender, conocer, canalizar, para que podamos llegar a conocer a Dios y de esta forma amarlo y guardar su ley? ¿Qué necesitamos nosotros conocer? Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo. No envió a un colega, no envió a un compañero, no envió a un amigo, envió a su propio Hijo.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, y Juan dice unigénito, su único Hijo al mundo. Ya era su Hijo unigénito antes de venir al mundo, para que vivamos por Él. El hombre está muerto en sus delitos y pecados, para eso vino Cristo, para darnos vida eterna por voluntad del Padre de su Padre. Versículo 10, en esto consiste el amor. Ahora Juan lo repite de nuevo para que tú y yo estemos claros. Dice, en esto consiste el amor, y el amor es de Dios. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. ¿Te estás dando cuenta cuán crucial, hermano querido, es entender quién es Dios y quién es Cristo? Cuando tú comprendes quién es Dios y quién es Cristo y cómo ellos mostraron ese amor, tu mente, tu persona se prepara para conocer a Dios, conocer su amor, su carácter, el amor que siente por ti, y eso te va a llevar a no ofenderlo. El que ama no ofende, el que ama no hace daño. Como dijo José, cuando la esposa de Potifar lo invitó a tener relación, a fornicar, él dijo, ¿cómo haré yo este gran pecado? ¿Contra Potifar? No, contra Dios, porque José conocía a Dios. El que conoce no peca, vive en amor, vive amando a Dios y amando al prójimo. ¿Qué necesitamos tú y yo para guardar la ley? Conocer a Cristo y conocer al Padre. Por eso que en Apocalipsis dice, aquí está hablando del remanente, de la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Ellos han recibido el testimonio. Ellos han recibido el testimonio que Cristo ha dado del Padre. Por lo tanto, guardan la ley. Y en Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Creer como Cristo creyó en su Padre. Entonces, no es cierto que la verdad del Padre y del Hijo no tiene nada que ver con el Evangelio. Es el Evangelio. Versículos 14 y 15 del mismo Primera de Juan, capítulo 4 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo divino, literal de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Por eso que vence al mundo, porque tiene la presencia de Cristo, y cuando Cristo está presente el Padre Celestial. Cristo dijo en Juan 17, Padre, tú en mí y yo en ellos. ¿Ves? No te está hablando de otro. Te dice yo en ellos. Y cuando Cristo está presente en el creyente, está presente el Padre Celestial. Y por eso dice, vence al mundo. El Evangelio es poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios que ha dado estas promesas. Vamos a ver esta cita de lo que dice la sierva del Señor, confirmando lo que dice la palabra acerca del Padre Celestial y de Cristo Jesús. Mira lo que dice Maravillosa Gracia en la página 176. Dice, cuando el pecado de Adán hundió a la raza en la miseria y la desesperación, Dios podría haberse separado de los caídos. Dios podría haber, ¿cómo podemos decir? Echar a un lado, desatender el caso del ser humano. Dice ella, podría haberlos tratado como merecen que se traten los pecadores. ¿Con qué? Dándole la muerte, con fuego, acabarlos de una vez. Podría haber enviado a sus ángeles para que derramaran sobre nuestro mundo las copas de la ira de Dios. ¿Y eso sería justo? Eso sería justo. Podría haber hecho desaparecer esta oscura mancha del universo, pero no lo hizo. Vamos a ver qué hizo. Pero no lo hizo. Y si usted tiene oportunidad, hermano, anote, descargue la diapositiva para que tenga esta cita. Pero no lo hizo. En lugar de echarla de su presencia, o sea, a la raza caída, se acercó más a la raza caída. Ahora, ¿qué hizo cuando se acercó? ¿De qué forma se acercó? ¿Ahí está viendo? Misericordia del Padre. Eso es evangelio. Eso es evangelio. La actitud que tuvo el Padre Celestial con la raza caída. Se acercó. ¿Cómo se acercó? ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para que llegara a ser hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. ¿Te estás dando cuenta que Cristo es Hijo de Dios antes de encarnarse? Y que esto es el fundamento del Evangelio, el tema central de la Biblia. Y que el mundo necesita comprender esto.
el Padre y Cristo no están alejados del Evangelio. Ellos son el Evangelio. Te repito, Dios se acercó a la raza caída. ¿Cómo se acercó? ¿Qué significa acercarse? ¿Qué hizo? Dio a su Hijo para que llegara a ser hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne. O sea que antes de encarnarse en el vientre de María, ya Cristo era el Hijo divino de Dios en el cielo. Y por eso se obstinó Satanás. Por eso a Satanás se le dice anticristo. Niega al Padre y niega a Cristo, al Hijo. Eso es evangelio. Eso es evangelio, querido amigo y hermano. No sea usted engañado. La hermana Leida dice, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice una cita de una cita, ¿cómo podemos decir? Citas extrabíblicas acerca del Dios falso que está presente en el mundo. Vamos a verlo. Esto es de un libro adventista de la Universidad de Andrew. Dice Richard Rice, The Reign of God, que es el reino de Dios, una introducción a la teología cristiana desde una perspectiva adventista del séptimo día. Andrew University Press, 1955, en la página 89 dice: el papel de la Trinidad en la doctrina de Dios siempre suscita preguntas. ¿Por qué? Una razón es que la palabra misma no aparece en la Biblia, ni hay una declaración clara de la idea. Pongan atención a lo que dice la línea azul. La doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios. Te repito, por un libro adventista de la Universidad de Andrew. La doctrina de la Trinidad no es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios. Y muchos dicen que predicar acerca del Padre y de Cristo es confundir, cuando hay otra enseñanza y otra doctrina que es la que realmente confunde a las personas. Y eso no permite que podamos entender el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no es hijo, ni el Padre es padre. Cuando entendemos que el Padre es Padre, que tiene un Hijo divino y que Cristo es el Hijo de Dios y que estuvo dispuesto a venir a la tierra y que fue por voluntad del Padre, eso impacta la mente, te abre la mente para entender el amor de Dios, y eso te lleva a guardar la ley, los mandamientos, a vencer el mundo. Porque si el Padre no escatimó a su propio Hijo, nos dará todas las cosas. Y ese es el Dios que trata de mantener Satanás en nuestras mentes. Un Dios que no existe. Un Dios que no existe. Entonces, para muchos predicar de esto, eso sí es evangelio. Eso sí es la verdad. Brother, no es la verdad. Esa idea no está en la Biblia. No es bíblica. No es parte de lo que la Biblia misma dice acerca de Dios, dice la cita. Acerca de Dios. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ahora, hermano, no se vaya a ir. Le voy a mostrar algo que a mí me da pena. Ustedes conocen la frase pena ajena. Y eso sucede. Eso sucede cuando se tiene ese concepto errado acerca de Dios. Se llega a conclusiones, se llega a argumentos que no son bíblicos. Y me disculpan la palabra, pero a veces una barbaridad. Yo no soy erudito. Yo no soy erudito ni me la creo nada. Pero yo creo que ni mi abuela, si estuviera viva, llegaría a esta conclusión que vamos a ver acerca de Dios. Por eso yo digo, me da pena ajena. Y defiende ese Dios que no está en la Biblia. Y esto es lo que sucede cuando tú tratas de defender algo que no está en la Biblia. Dices argumentos que son bárbaros. Mira lo que dice estos comentarios. Mira.
En un video que me imagino que estarían hablando acerca de la concepción de Cristo en el vientre de María, o sea, de Cristo, de su nacimiento. No sé porque yo no vi el video, pero tuve estos comentarios. Alguien escribió, alguien comentó y dijo, o sea, hablando de Cristo, dice, o sea, ¿fue hijo del Espíritu Santo? Él pregunta, ¿fue hijo del Espíritu Santo? Y él dice, no, él mismo responde, no, claro que no, porque la Biblia está clarísimo. Claro, la Biblia dice, ¿cómo dice la Biblia? Hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? El Padre. Muy mala exposición, dice él. Esta persona dijo, fue hijo del Espíritu. Tal vez la persona, no sé, en el video diría que Cristo es el Hijo del Espíritu Santo, cuando eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Por eso que esta persona se sorprende y escribe y comenta y dice, fue hijo del Espíritu Santo. No, está clarísimo, hijo del Altísimo. Muy mala exposición. Ahora, alguien leyó el comentario y respondió esto. Y te repito, que esto es lo que sucede cuando tú tratas de defender algo que no es bíblico. Alguien respondió y dijo, al leer el relato de Mateo respecto a la encarnación, encontramos que el texto dice engendrado del Espíritu. O sea, que es bien decir Cristo, hijo del Espíritu. Entonces dice, Lucas dice que será llamado hijo de Dios en tal sentido, sabiendo de antemano que el Dios de los hebreos es Elohim, el cual está conformado por 3 personas diferentes y distintas. Hay que concluir que Cristo es hijo de esas 3 personas. Hermano querido, mira, se me paran aquí los pelos cuando leo eso. Hermano querido, díganme ustedes, ¿esto tiene fundamento bíblico? Decir, hay que concluir que Cristo es hijo de esas 3 personas, porque dichas 3 personas son Dios. Hay que recordar también que Juan declara que primero es el verbo se hizo humano. Hermano, yo no sé si esta exposición de toda persona que cree en ese Dios que no existe, que no es bíblico. Yo no sé. Yo no juzgo lo que crea la persona. El que juzga es Dios. Cada persona será juzgada por lo que creyó y por lo que enseñó, ¿cierto? Yo lo que estoy aquí hablando es de que cómo es posible que una persona que trata de enseñar el carácter y la acción del Padre con su Hijo, dicen que eso es herejía, cuando por otro lado te dicen que Cristo es hijo de 3 seres, de 3 personas, y que eso sí es verdadero. En ninguna parte de la Biblia te dice hijo del Espíritu Santo, te dice hijo del Padre, hijo del Altísimo. Cristo Jesús reconoció que él era hijo del Padre y por eso lo querían matar y terminó crucificado por decir que él era el Hijo divino de Dios, que es el Padre solamente. Y el Padre llama a su Hijo también Dios en hebreo. Pero cuando Cristo habla de Dios, tú eres el Dios verdadero, es el Padre, no se está refiriendo a 3. ¿Y cómo es posible que se diga de que Cristo es hijo de 3 seres? Hermano, ¿qué es eso? ¿Alguien me puede explicar cómo se puede defender una declaración de este tipo? Eso es confundir más a las personas. Imagínese una persona que no conoce mucho de la Biblia, que necesita comprender el Evangelio, salir del pecado y se le diga, Cristo es hijo de 3 personas. Le pido a Dios que en algún momento esa persona pueda recapacitar y llegar a entender verdaderamente al Dios verdadero. Termino con estas citas de la sierva del Señor. Recibiréis poder. En la página 202 dice, al darnos a su Hijo, el Padre dio el don más costoso que el cielo podía conceder. ¿Por qué? ¿Por qué al dar a su Hijo, el Padre dio el don más costoso del cielo que podía conceder? Si supuestamente son 3, ¿cómo es que Cristo es el don más precioso? Porque no son 3. Cristo es el Hijo literal divino de Dios. Por eso que dice el don más costoso, lo más hermoso, lo más amado por el Padre Celestial fue dado para nuestra redención.
Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido, que es el ser humano o este mundo, la raza humana. Palabras de vida del Gran Maestro, página 149. Te repito, Dios se dio a sí mismo en su Hijo. Y ese Dios no es trino, ese Dios es el Padre. Porque dice que ese Dios tiene un Hijo. Dios se dio a sí mismo ¿en quién? En su Hijo. Eso es evangelio, eso es verdad presente. Bueno, primero te digo, mi nombre es Daniel Primera. Si Dios quiere, nos vemos en otro estudio para seguir hablando de la palabra de Dios. Y puedes ayudar compartiendo este video o este mensaje, dándole like para que el algoritmo de las redes sociales lo promueva y otras personas puedan conocer entonces estos principios bíblicos. Así que un abrazo, muchas gracias por estar allí y recuerda esto: paz y conoce al Cordero. Nos vemos, Dios te bendiga.